mi padre, mi suegro, mi tía, todos ellos se acabaron. Yo vi a mi mamá morir. Mi hija ya es una niña que tiene el cáncer regado por todo el cuerpo. Muere también mi prima, que muere ya comprobado con el cáncer en el útero. Han muerto personas de 27, 15, 12 hasta de 1 año. Le decíamos el niño elástico porque no tenía huesos, sino que tenía cartílagos y él se doblaba por todo lado. Creo que vivió como 2 meses. Pues yo me enfermé con este problema que tengo en mi cuerpo, en mi piel e internamente, por tomar, beber, cocinar, bañarme con el agua directamente del río Napo. Desde la década de 1920, la compañía Standard Oil de Nueva Jersey, Grupo Rockefeller, había venido explorando, prospeccionando toda la región amazónica. Ellos, hacia 1925, tenían un pleno conocimiento de que el petróleo brotaba por todas partes, y esto sin necesidad de perforar, debido a las emanaciones y a las afloraciones superficiales que estaban tanto en tierra como en las orillas de los ríos, en las lagunas de la región amazónica. Por donde iban, encontraban petróleo. Ellos llegaron allá a una mina de oro, como se suele decir aquí en Ecuador. O sea, ellos llegaron a una zona donde había mucho petróleo y muy buena calidad de petróleo. Por lo tanto, ganaron mucho dinero. En condiciones de privilegios absolutos, 40 años de derecho a explotación, prorrogables en 10 años más. Derechos superficiarios de impuestos a la renta y más, que no representaban ni siquiera un 5% del valor de los hidrocarburos que iban a extraer. Libertad absoluta de comercialización, libertad absoluta para manejar los dineros provenientes de la exportación petrolera. Es decir, era un colonialismo petrolero que ya había vivido América Latina, en México, en Venezuela, y que se implantaba en el Ecuador a través de la compañía Texaco. Fue una concesión gigantesca. 4,5 millones de hectáreas. Entiendo que algo así como 40,000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 1/3 de la extensión de Cuba, para poner un ejemplo. Cuando se descubrió el petróleo, el primer barril que sacaron desde Lago Agrio fue recibido de la manera más ridícula por los militares en un desfile solemne. Hacía indispensable que nuestro oro negro
se ha conservado como una reliquia histórica en el templete del Colegio Militar. Entonces vos veías en un carro militar con escoltas un barril de petróleo escoltado. Y esa era la salvación del Ecuador, por fin. Diosito Santo se acordó de esta geografía y nos iba a salvar. Porque llegó la redención. En este país, la actividad petrolera cuando comenzó, empezó con la idea de que era lo que nos iba a sacar de la pobreza y que se realizaba en zonas, en tierras baldías, que se realizaba en zonas en donde no había nadie. En general, la sociedad no se problematizaba sobre qué es lo que iba a pasar en el lugar, sino que solamente se pensaba que esta era la gran oportunidad del país. La Amazonía ecuatoriana siempre fue un sector marginal de la vida del Ecuador. Ha vivido una historia muy trágica, a tal punto que un presidente de la República llamado Galo Plaza Lazo llegó a decir que el Oriente es un mito y que no tenemos que preocuparnos tanto de esa región del Ecuador porque allá viven pues, un poco de indios, salvajes, etcétera, etcétera. Hay una manifestación de indígenas en los años 1936-1937, en donde dice, más petróleo, más hambre, más jodidos. Mientras más petróleo, más abundancia, menos reparto, menos utilidades. Entonces, una de las regiones más desatendidas, digamos, es la Amazonía. Si sacaban 100.000 barriles, nadie controlaba si eran 100.000 o 200.000 o 300.000, porque generalmente las autoridades de control desconocían los mecanismos tecnológicos con que se manejaba la producción o simplemente eran directamente sobornados por las compañías para dar cualquier reporte. Tenían control de la producción, control de oleoductos, control de refinería, control del mercado internacional. Todo eso formaba parte de la urdimbre del saqueo de los petróleos ecuatoriano, venezolano, latinoamericano. Explico, el Estado como estructura nunca le interesó la Amazonía. En una época era de salvajes, ahora es zona de petróleo. Y a raíz de la explotación petrolera, llegaron luego los colonos o los mestizos a finales de los 60 e inicio de 1970. El gobierno de aquel entonces dio solución momentánea a un problema que era la falta de reforma agraria en la sierra y en la costa y la sequía que hubo en el sur del Ecuador, en Loja. Una de las formas que tuvo el Estado para controlar la crisis económica de ese tiempo y para que la gente no se levantara en contra fue el oriente. O sea, toda la gente sin tierra de la costa y de la sierra la trajo al oriente. Traían aviones, traían buses y les decían, cojan la que quieran. Les dejaba en la orilla de la carretera y de ahí entraban.
Y estos colonos se fueron posesionándose en esos territorios, aprovechando las carreteras que la compañía Texaco construía para perforar los pozos y para construir la instalación petrolera. Se agruparon entre familias, entre vecinos, y formaron las precooperativas, luego nacieron las comunidades, luego las parroquias y ahora las ciudades. Lo que es hoy Lago Agrio, Xuxufindi y otros pueblos que están alrededor de estas grandes ciudades, Joya de los Hachas también, esos territorios eran territorios ancestrales de los pueblos originarios, como los Ay, o más conocido Cofanes, los Siecopay, Sionas, más al sur los Huaurani. Ellos eran los legítimos dueños de sus territorios. Revisamos esa historia, también es una historia de matanza. Nos entraba la compañía, adelante la compañía iba el ejército. Y el ejército iba matando, porque supuestamente eran salvajes. Nadie dijo nada. Desaparecieron pueblos. Los azahuaris y los tetetes fueron víctimas de la explotación petrolera. Ya no existen, desaparecieron. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Ahí vivían los tetetes, ¿no? Pueblo indígena que desapareció después del ingreso de Texaco y que quizás eso es lo más relevante dentro de los impactos que Texaco originó al mundo indígena amazónico en el Ecuador. Texaco entró por el norte, la Amazonía norte del país, comenzó a avanzar hacia el sur. Nunca les pidieron permiso, que en general la tendencia de los indígenas era cruzar el río e irse más adentro. A tal punto que fueron expulsados de su propia casa y hoy viven a las orillas de los ríos, en territorios delimitados, en territorios muy reducidos. Eso es terrible, porque su territorio es su casa. Sin territorio, un pueblo originario deja de ser pueblo originario y deja de ser un pueblo culturalmente ancestral. Eso es sumamente grave. Porque los indígenas tenían papeles, no tenían cédula de identidad, no tenían legalizada su tierra. Y los colonos que recién llegaban no les querían legalizar. Les daban la tierra de hecho, pero no de derecho. ¿Por qué? Porque estaba la Texaco. Que la Texaco entraba a un lugar, ahí había una plataforma para perforar, y le decía al colono, ¿usted tiene papeles? No, usted no tiene derecho a ninguna indemnización. Le damos una pequeña compensación. Si aquí tiene una hectárea de café, de cacao, tiene naranjos o tiene potreros, le pagamos de acuerdo a una tabla. Pero no pagaba la tierra, pues no había título de propiedad. De lo que habíamos visto anteriormente, grandes águilas, grandes cóndores o animales grandes, era primera vez mirar aquellos helicópteros que volaban y sobrevolaban en nuestras comunidades. Entonces les digo, ¿y cómo les pusieron el nombre ese al helicóptero, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo sabían que se llamaba helicóptero? No sabían, ¿no? ¿Y qué nombre le pusieron? Como el nombre de la libélula. Y los tractores como el nombre de las orugas en su propio idioma. Imagínese de lo que ocurrió ese momento y comparando de lo que era algo extraño, divertido mirar cosas extrañas, pero escuchar algo sonido raro que venía tras de aquellos sonidos. Tenía miedo cuando ellos se acercaron al río donde estaba ella pescando. Entonces había dicho, por favor, díganos el camino para ir porque queremos sacar petróleo. Pero ella se había asustado y fumando se habían acercado, dice ellos. Entonces ella tenía mucho miedo porque decían que ellos saben matar, algo así, y ella estaba pescando. Entonces ahí empezaron a conversar que ellos son de la Texaco.
decían que van a empezar a buscar petróleo y le preguntaban al papá de ella que si conoce algunos petróleos aquí en el sector. Entonces él le respondía que no conoce, no se sabe nada de petróleo en esos tiempos. Entonces yo no sabía qué estaban haciendo y solo ellos decían que para que ande carro, para que ande avión, para que ande helicóptero. Entonces ellos, eso es lo que decían porque no entendían la palabra petróleo todavía. Mirábamos que también cómo venían a poner sus trochas de 10 metros, de 12 metros en la selva virgen, cortando todos los árboles grandes. No había explicaciones a nosotros que siempre para nosotros eran considerados árboles sagradas, árboles que realmente mirábamos con respeto, solamente utilizábamos para construir canoas como beneficio de embarcación y traslado o medio de transporte de nosotros. Pero cortar y mirar vanamente caer árboles de cuántos años significaba muerte para el mundo natural. Hay otros impactos de Texaco en las comunidades, en las culturas originarias. Y básicamente estoy hablando de la desestructuración social, de la pérdida cultural que sufren estos pueblos, ¿no? De ser pueblos principalmente nómadas, comienzan a ser sedentarios y comienzan a cambiar su forma de vida hacia la necesidad del dinero. Salir al río a pescar y traer al bagre, al pescado a la mesa para el consumo de la familia. Eso hoy ya no existe. Ya no son economías de autosustento, ahora son economías que necesitan del dinero. Aquí estamos mirando las 3 etapas. Yo le digo, de verdad, el líder ancestro, sí, con conocimiento ancestral, sí, cosmovisión propia. Y luego estoy yo, entre medio. O sea, conozco algo lo que él hace, pero no a todo. Y más ahora, nueva generación, que es mis hijos, que recién ahora ni siquiera. Esa es la diferencia. ¿Cómo va a ser si después de que yo no tenga la fortaleza de lo que él tuvo, si él no tiene tampoco los conocimientos que tenga él, a lo mejor nuestra cultura se acaba? Igual hemos cambiado esta generación y nos hemos adaptado a la nueva vida, digamos así, por decirlo así. Y pues a veces sabe doler mucho porque no paso allá y paso acá. Hay unos valores tan hermosos en esta cultura que daría pena el que se pierdan. Que también es parte de un ejercicio de contaminación, llamémoslo así. Comienzan a ser ciudadanos pobres, muchos de ellos a migrar hacia las ciudades con la esperanza de poder ahí conseguir el dinero que ahora necesitan. Y en las ciudades tampoco tienen cabida porque no están preparados para esa vida de ciudad. Y sus mujeres fueron violadas. Ese es un aspecto dolorosísimo, ¿no? Fueron prostituidas por la gente de Texaco. Y no podían quejarse, no podían decir porque no tenían el idioma, no sabían el español, y tampoco había a quien quejarse. Y yo le conocí a una señora que fue prostituida por Texaco. Es decir, que le usaron como prostituta y le iban a retirar en helicóptero, le sacaban para llevar a que, comillas, perdonarán la expresión, de servicios en otros lados, en los campamentos.
Lamentablemente el pueblo ecuatoriano en su totalidad no conocía lo que había sucedido en la Amazonía con la participación de la Texaco y Cebrón. Nosotros no nos enteramos, nosotros como país no nos enteramos de todo el impacto que estaba ocurriendo en el día a día de la instalación petrolera, sino cuando este ya había ocurrido. Ese fue el más penoso momento en que en el Ecuador, en los años 60 para acá, nunca existió donde conversar del asunto de los derechos ambientales, de los derechos de los pueblos indígenas, de los nadies. Entonces nuestro sufrimiento era en el silencio, en un momento en que nadie podía escuchar ni a dónde ir a demandar o decir algo lo que está pasando. Ellos estaban enfrentados solos a uno de los poderes más grandes del universo posiblemente. Significa una pregunta que siempre me hice, ¿dónde estuvimos? Realmente yo pienso que hubo un ocultamiento de la verdad de lo que pasaba en la Amazonía, ¿no? Los gobiernos eran cómplices también de eso. Y la propia oligarquía, la propia clase dominante que también tenía el manejo de todo el petróleo en el Ecuador. Cuando la Texaco ya no estaba aquí, en el año 90, empecé a pensar con algún grupo pequeño, decirle, bueno, ¿a dónde se puede hablar esta suciedad que hay aquí en medio de nosotros? Uno puede extraer muchas lecciones, como el hecho de que el capital es un ejercicio demoníaco, todo eso puede extraerlo. Pero para mí, lo principal es dónde coños estuvimos. Acá vino alguien, mató un animal, dejó todo, suciedades, pero no limpió y se fue. Eso es lo que encuentro aquí, dije yo. ¿Quién va a limpiar eso? Todo lo que ahora deja, toda la podrición, todas esas contaminaciones. ¿Ahora qué? El día de hoy vamos a poder evidenciar muchísimas cosas importantes en cuanto a falta de prevención de la contaminación ambiental y la no remediación de estos sitios. Entonces, acompañen. Mientras estemos aquí, como estamos en un día soleado, es importante que respiremos por la boca, no por la nariz de manera común, ya que las moléculas del hidrocarburo, ¿no es cierto?, con este calor incesante de la Amazonía tienden a evaporarse y es posible que nos puedan causar algún tipo de afectaciones en nuestro cerebro y por ende darnos algunas molestias ahora durante la visita, ¿no?, como dolores de cabeza, mareos, ganas de vomitar, dolores de estómago, etc. Nos encontramos en el Pozo Aguarico 4, en donde nosotros podemos encontrar 3 piscinas que fueron creadas en su momento por Texaco en 1974 a 1986.
Durante estos 12 años de operación se extrajeron alrededor de 270 barriles por día y se construyó piscinas que eran espacios abiertos, excavaciones de dimensiones varias, un promedio de 10 por 10 metros aproximadamente, en donde se depositaban los desechos de las primeras pruebas de producción. Aquí ustedes pueden verificar unos huecos, unos orificios en donde ya los afloramientos de crudo están presentes. Si yo ingreso este palo, que mide aproximadamente 1 metro, yo voy a sacar y miren, hay una combinación de crudo, de tierra, de lodo, porque esto está a la intemperie. Podemos verlo aquí. Esto es crudo, huele a gasolina, huele a diésel, ¿no? Y es algo increíble que después de 20, 30 años de la presencia de Texaco aún se pueda registrar este tipo de acontecimientos. La empresa pública estatal Petroecuador y actualmente la empresa pública estatal Petroamazonas no ha tenido ningún tipo de intervención hidrocarburífera de extracción en estos sitios. Como lo vemos, la plataforma y las piscinas son tal cual como las dejó Texaco. Yo vi todo eso, yo caminé sobre el crudo regado por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Yo estuve trabajando en la empresa incluso 2 años en la que yo vi cómo se hacía todo el desastre, cómo nunca se reparaba y cómo se humillaba a la gente del campo y a los indígenas también. Todos los vertidos y toda la mierda que puede decir que produce el petróleo, que es grandísima, lo echaban a los ríos, a las quebradas, o si no lo ponían en piscinas que excavaban con tractores, pero no tenían revestimiento de plástico así para proteger las filtraciones. Así que todo pasaba al medio ambiente. Si ustedes se dan cuenta, todas las piscinas de petróleo siempre las construían lo más cerca a un río, a un estero, a un pantano. Y además, para completar el sistema tan perverso y criminal, ponían una tubería que botaba el agua directamente hacia el río. Eso es en todo el sitio presente de Texaco. No son accidentes. Este río se llama La Victoria, es un río que trajo el agua de formación de la estación Lago Norte. Millones de galones de agua de formación que fueron arrojados de la estación hasta el año de 1986. Pero nunca ha sido reparado, nunca ha sido limpiado este río. El impacto en la salud, realmente se presume que esto es el causante de las muchas enfermedades desconocidas que se dan acá, entre ellas el cáncer y otras. El río también atraviesa por la comunidad Siecopay, que es una comunidad autóctona de acá, un pueblo ancestral de acá. Y lamentablemente, pues la gente, no habiendo más a dónde bañarse, a dónde refrescarse, tiene que seguir utilizando estas aguas. Esa es una agua venenosa porque tiene muchos contaminantes, muchos minerales.
muy salados, difíciles de neutralizar. Todas esas aguas saladas, millones de barriles, van a parar a la Amazonía y van a parar a todo el ecosistema. Alrededor de 4.500 hectáreas de superficie fueron deforestadas. Se llegaron a contaminar cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie de territorio amazónico que ha sido afectado por las operaciones de Texaco, por esta mala operación de Texaco. Se llegaron a producir cerca de 80.000 toneladas métricas de sustancias contaminantes al ambiente amazónico de nuestro país, causando una grave afectación al ecosistema, a flora, a fauna, a ríos, a sedimentos, a suelo, a la atmósfera y, claro, por ende, a lo más importante, a la gente del oriente ecuatoriano. Y había todos los días tremendas humareras de humo negro, ¿no? Que después cuando la gente tenía que coger el agua de lluvia, el primer golpe de agua venía negro, venía con la carbonilla. Yo lo lavaba y ya cogían el segundo golpe de agua, ¿no? Simplemente mirábamos cómo se morían los peces. Como no había información de nada, la gente seguíamos consumiendo. Cogíamos aguas para beber, incluso solamente poniendo a los lados lo que es la mancha de aceite y el petróleo. Cogíamos ahí. Y recuerdo que una vez el abuelito del otro lado decía que una vez se metió al río, pensó que estaba bien bañado y después al ponerse el cabello, frotó que salió con el crudo y ha salido puro petróleo en su cabello. Agua totalmente contaminada con diferentes niveles de plomos y los peces contaminados con plomos y que nosotros comemos y nosotros también adquirimos esos plomos. Y seguimos la ruta a la muerte. Ya. Mire, petróleo. Mire. De eso se enfermaban, le digo, nuestros animales. Veíamos cómo nuestras gallinas se morían por partes. Comenzaban a pudrirse la cadera, las alas o los puercos mismos. Se podrían algunas extremidades. Veíamos que se morían las vacas, abortaban las vacas, el ganado, o si no, si caían por ahí los animales se quedaban sin pelo, había una serie de cosas. Con gran pesar e indignación constatamos cómo la piscina seguía vertiendo crudo al estero. Al día siguiente presenciamos la limpieza de una piscina en el pozo Shuara 1.
Esta limpieza aparentemente tenía una mayor tecnología. Aquí, ayudándose de enormes troncos, los colonos acumulaban el crudo en un rincón de la piscina y de allí paleaban el oro negro hacia una fosa de donde sería aspirado por un camión que lo transportaría a un lugar seguro. Intrigados por conocer el destino de este crudo, seguimos al vehículo y nuestros ojos no podían creer lo que veíamos. El crudo simplemente se depositaba en otra piscina más grande ubicada en el pozo Shuara 9, piscina que tiene exactamente las mismas características que las anteriores y por lo tanto su estero cercano ya no tiene agua sino crudo. En este mismo pozo constatamos otros resultados de la limpieza que se está realizando. Aquí se han tapado un par de piscinas con tierra, pero el crudo está brotando nuevamente. Dejaron cerca de 1000 fosas llenas de desechos tóxicos. Entonces estas piscinas eran remediadas de esa forma, ¿no? Antitécnica y bajo ningún concepto ni criterio técnico aceptado a nivel mundial, solamente tapaban la evidencia. Podemos evidenciar alguna vegetación que es herbácea, vegetación corta, no tan grande, de muchísima diferencia con el bosque. Son algunas especies las que se encuentran ya un poco adaptadas a la contaminación que está presente al inferior de esta piscina. Es después de algunos años que la gente compraba las tierras, en los años 80, en los años 90, hacía algunas actividades agrícolas o ganaderas, comenzaba a cultivar o a construir casas encima de las piscinas y es en donde se daba cuenta que el hidrocarburo todavía estaba presente. Son pedazos de crudo, tantito. Y con el sol, cuando hace temperatura, entonces comienza a brotar este aceite hacia arriba. Sus tierras se han devaluado, la actividad económica también ha sido impactada porque en este territorio, con crudo abajo, no tenemos una buena actividad agrícola. Casi la mayoría de pozos del sector norte de la ciudad de Nueva Loja hacía sus descargas hasta el río Teteye. Y como ustedes pueden ver, toda la zona está habitado, incluso aquí en el Pozo 2 está habitado, hay una casa, porque se creía de que esto estaba limpio, de que la empresa realmente había hecho un trabajo consciente. Y ahora le digo, se siembra un plátano, tal vez de una carguita y se cae todito, se pudre. Si es una papaya igual se siembra, es una carguita y se pudre. Lo mismo la yuca, medio por ahí da unas poquitas y se pudre. Y esta es la piscina del pozo Chuchupindi 61. Este pozo es perforado en 1975 y desde ahí está esta piscina con este petróleo aquí. Porque ellos, en la misma época, ya estuvieron explotando petróleo en Texas. Y allá sí tomaban precauciones, por ejemplo, para no vertir agua tóxica a los ríos y esteros, para no perforar las piscinas o fosas en donde depositaban los desechos tóxicos. Allá en Texas lo hacían, pero le ponían revestimiento para evitar la filtración al subsuelo. Acá no lo hicieron. Claro, construir ese tipo de infraestructura hubiese minimizado el impacto petrolero, pero significaba invertir más. Pero como estaban sedientos de plata, entonces no hicieron esto y dejaron ahí todos esos elementos tóxicos que están afectando a 30.000 ecuatorianos, entre ellos 5 pueblos originarios, que somos los que estamos llevando hoy esta lucha. Y Ronald, ¿y sobre qué estás parado? Sobre una capa de petróleo que tiene más o menos unos 30 o 40 centímetros. El tejido de las raíces de los montes hace como una red y no se rompe, entonces permite que yo me pueda parar sobre ella. ¿Sí? Mira.
Yo porque tengo el pie plano, pero si en cambio cae una res, e incluso aquí han muerto reses, no solo reses, caballos, chanchos, perros, son 25,000 cabezas de ganado que han muerto en todas estas 1000 piscinas que Texaco ha construido. La gente han perdido los animales, han tenido que abandonar sus tierras y salir más bien corridos como delincuentes de acá por culpa de estas piscinas. Ha desaparecido el martín pescador, ha desaparecido todos los que pescan, ha desaparecido los loros, ha desaparecido casi toda la fauna relacionada con el agua del río y ya no hay casi pescado. Muchos ecologistas le han denominado el Chernobyl amazónico. El desastre más grande que haya causado la industria petrolera a nivel del mundo, en toda su historia, hasta el día de hoy. Puede comparar con el desastre de la Exxon Valdez, por ejemplo, en Alaska, o la de Golfo de México, o el Prestige en España, o el Erika también en Francia. Desastres globales o mundiales que han sido mucha repercusión en el mundo entero. Pero todos esos desastres fueron accidentes. Este no fue accidente. Texaco, después comprada por Chevron, por eso le llamamos Chevron Texaco, hace la contaminación a sabiendas de que la está haciendo, no fue un accidente. Que incluso aunque fuera por accidente tendrían que pagar, como sucede en la mayor parte de los países del mundo. Se paga cuando se produce una contaminación, aunque sea por accidente. Esto es más grave todavía, sabían lo que estaban haciendo. Nos indican que en estos lugares el petróleo lo regaban en el piso para que no levante el polvo. El petróleo estaba fluido directamente en las carreteras de toda la Amazonía. Yo pensé que era normal que el petróleo lo rieguen. El zapato se pegaba, era como chicle y yo tenía que jalarle. Mi par de zapatos no me duraba más que un mes. Y una vez le preguntaba a un ingeniero, le digo, ¿pero esto no es dañino? No, dijo, no, mi niña, esto no es dañino. Esto ya, si se lo bota a la vía, es sin ningún riesgo, no, esto no. Pero, o sea, yo decía, ¿y por qué hacen esto? No, es que es la única forma de mantener la vía bonita, para que no haya lodo, para que esto le ayude a mantener la vía. Bueno. Fue una operación sistemática diseñada por la empresa para incrementar su ganancia, bajando su inversión, y por la actitud racista de la empresa. Yo nací el 20 de noviembre de 1973, aproximadamente a unos 200 metros de aquí del Pozo Lago 2. Cada diciembre, en cada Navidad, nos daban un carrito de plástico, de esos de juguetes, a cambio de todo este daño que causaron acá. Y todo lo hicieron con el fin de ahorrarse dinero. Nosotros, para los gringos, valíamos mucho menos que la vida de un perro en Estados Unidos. Un carro de juguete en diciembre para que te quedes tranquilo todo un año y recibas toda esta pendejada. Drum, 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 drum.